Muy buenas tardes, compañeros. Soy la obstetriz Janina Ambrosi del Centro de Salud de Chone tipo C. Como ustedes tienen conocimiento, estamos trabajando para la certificación de establecimientos amigos de la madre y del niño, es a mí. Y dentro de los componentes, uno de los componentes, acuérdense que es componente general, componente prenatal, parto y posparto y lactancia materna. Y dentro del componente prenatal, pues el paso 2 que es cumplir con la norma de educación prenatal vigente. Y dentro de esta norma, pues hay que capacitar en la norma de educación prenatal a los profesionales de salud que brindan atención materna. Y es por eso que se les está haciendo este video para poder hacer la capacitación virtual en vista de que, pues, por las distintas actividades que solemos tener con las campañas de vacunación, se han postergado las capacitaciones presenciales y está bastante difícil poder lograr una capacitación con todos presentes. Entonces, una de las estrategias que hemos encontrado es hacerla de forma virtual. Entonces, vamos a dar inicio a esta capacitación. Como ustedes saben, pues la educación prenatal son actividades que deben realizarse a la embarazada. Hay una normativa que está vigente desde el año 2015, ¿ya? Iniciamos diciendo pues que la educación prenatal, también llamada psicoprofilaxis obstétrica, se trata de una preparación integral a la embarazada. Integral porque pues vemos desde el control prenatal todas las atenciones que deben ser multidisciplinarias, porque con todo el equipo de salud. Tiene que ver también con las condiciones de la embarazada, porque recuerden pues que cada mujer es un mundo distinto, tiene que ver también con el bebé, tratando de que todo termine en una dulce espera que viene a ser finalmente el parto, ¿no? Entonces, el primer concepto del embarazo, perdón, de educación prenatal tiene que ver, como ustedes pueden ver, con la educación prenatal que está ligado a la obstetricia. La obstetricia, como ustedes conocen, es una rama de la medicina que se ocupa del embarazo, el parto y el puerperio. Por eso es tan importante tener conocimientos en obstetricia, quienes estamos al frente, digamos así, de las embarazadas, pues tener conocimientos básicos, bueno, ni tan básicos, sino tener conocimientos exactos de lo que tiene que ver con la obstetricia. La educación prenatal, pues, está comprobado científicamente que tiene un impacto positivo como herramienta de prevención prenatal. Se ha visto en las estadísticas, pues, que las mujeres que realizan las actividades o los talleres de educación prenatal son más conscientes de su embarazo y por lo tanto se logra motivar, por ejemplo, que tengan conocimiento de los signos de alarma en el embarazo. Entonces, esto ayuda a que las pacientes reconozcan lo que pasa con su cuerpo y puedan alertar cuando hay una dificultad, ir inmediatamente a la emergencia para que se pueda solucionar a tiempo. Y por lo tanto, logramos que haya una disminución de la morbimortalidad materno-perinatal. La pregunta entonces, ¿hay contraindicaciones para la educación prenatal? Ya lo hemos dicho antes en muchas ocasiones. Tiene que ver con varias cosas, ¿no? El macroambiente, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues que se trata de cómo está la madre, la situación de la madre. Y aquí entra pues la parte de los antecedentes médicos y obstétricos que quienes atendemos directamente a la embarazada, pues esa es la evaluación que se hace desde el primer control prenatal, donde uno le averigua los antecedentes familiares y obstétricos porque todo eso va a incidir en el embarazo de esa mujer, el estado nutricional, la edad y la estatura. No es lo mismo un adolescente de 16, 14, 13 años o una primigestañosa de más de 30, 35 años, que implica que ya tiene más riesgo que el resto. El número de partos también es importante, si es la primera o es el cuarto o quinto embarazo, entonces cada situación es distinta. El periodo intergenésico del mismo modo, si es un embarazo que ha pasado 2 años, que es lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud, o por el contrario, ni siquiera ha pasado un año y ya tiene un nuevo embarazo, o al contrario, 12 años o 10 años. El periodo intergenésico entre un embarazo y otro también tiene que ver en el riesgo obstétrico de esa paciente. Los hábitos que pueda tener esta embarazada, si hay consumo, por ejemplo, de alcohol, de drogas, pues eso incide también en el riesgo de ese embarazo.
si la paciente es sedentaria o no, si su peso es el adecuado o no, si no tiene una alimentación adecuada. Entonces, todas esas situaciones tienen que ver o tienen un efecto en el riesgo de esta paciente. Y lo otro, pues, es ya viendo el feto, el desarrollo desde que es embrión, y las condiciones internas que puede tener este bebé, si no hay placenta previa, si no hay disminución del líquido amniótico en el embarazo. Todas esas cositas van alertándonos en algún posible riesgo en esa embarazada. Entonces, el paquete completo de la atención prenatal, lo ideal sería que la paciente tuviera sus controles prenatales adecuados, mes a mes, que sería lo ideal, y que pueda participar a su vez de los talleres de educación prenatal. A la final, o lo que se quiere lograr es una maternidad saludable. El segundo concepto habla pues que la educación prenatal, en educación prenatal, todas gestantes de alto riesgo. No hay pacientes sin riesgo. Y todas son consideradas de alto riesgo, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso se hace, pues, durante los controles en la evaluación. Y esto es de acuerdo a su origen, lo que mencionaba hace un momento. Hay situaciones especiales que tienen que ver con lo personal, con lo médico, como comentaba hace un momento, no es lo mismo una adolescente que una paciente de más de 35 años. Las condiciones extremas, una paciente diabética, por ejemplo, o hipertensa crónica, una paciente en extrema pobreza, una paciente violentada sexualmente. Entonces son condiciones diferentes y que deben tratarse de acuerdo a ello. El tercer concepto de educación prenatal pues habla de que la educación debe manejarse con individualización y personalización de acuerdo a cada situación especial, porque como les dije, pues cada paciente es distinta y no se puede manejar a todas del mismo modo. Y de acuerdo a la situación, pues es que se puede llegar a obtener los requerimientos y decidir qué tipo de educación prenatal se hace en tal o cual paciente. El cuarto concepto nos dice que hay una preparación integral y que puede incluir técnicas complementarias ideales para cada gestante de acuerdo a sus condiciones obstétricas. Esto significa pues que no necesariamente tienen que ser tal cual como lo dice la norma técnica. De hecho, hay videos en las redes sociales, en YouTube, sobre educación prenatal a nivel mundial. Entonces, hay cosas positivas que se pueden tomar de las experiencias, incluso de otros países, otro tipo de ejercicios, y aplicarlos a las nuestras. No tenemos que ser tan rígidos y tal cual como dice nuestra normativa hacerlo. El quinto concepto indica que ningún método es mejor que el otro, puede complementarse en armonía y su uso de acuerdo al criterio profesional, ¿no? Dependiendo de la situación de cada paciente, habrá ejercicios que sí puedan hacerlo, otros que no. Entonces todo eso tiene que evaluarlo quien está al frente de cada sesión en los talleres de educación prenatal. Entonces vuelve la pregunta, ¿hay contraindicaciones para la psicoprofilaxis obstétrica o educación prenatal? No. Y ya vamos a ver por qué. Entonces se puede hacer psicoprofilaxis obstétrica o educación prenatal en las gestantes de alto riesgo, pues por supuesto. El sexto concepto habla de que la educación prenatal va de la mano con el avance en las alternativas diagnósticas y terapéuticas. Si ustedes se fijan en la figura que les estamos mostrando, pues se trata de una cesárea, pero si ustedes se dan cuenta, el ambiente que hay es cálido, con luz tenue, tratando de que la cesárea también sea humanizada, que por más que haya intervenciones y toda la tecnología de punta, siempre se puede humanizar y no que sea tan tecnificada el parto por cesárea en este caso, ¿no? El séptimo concepto, pues, habla de que el mejor trabajo es equipo multidisciplinario. Todos tenemos que ver enfermeras, médicos, obstetrices, psicólogos, odontólogos, auxiliares, laboratorio. Esto es un trabajo de todos para lograr que una mujer y su bebé pues, logren el éxito en su embarazo, ¿no? Por eso todos debemos estar o tener conocimiento de la normativa, aunque no todos participemos en los talleres, pero todos debemos conocer por qué se hace esto, para qué sirven estos talleres de educación prenatal y por qué debemos conocerlos todos, ¿no? El octavo concepto habla de que nunca es tarde para hacer educación prenatal y por eso existen, y ya vamos a ver más adelante, psicoprofilaxis o educación prenatal de emergencia. O sea, no pudo venir la paciente en las sesiones normales o regulares, pues hay una educación prenatal de emergencia y todos debemos tener el conocimiento para poder
direccionar a la paciente donde se gestiona la inscripción para los talleres y de acuerdo a las semanas de gestación que tiene, pues se le pueda dar las sesiones correspondientes. Una verdadera educación prenatal ayuda a reconocer el riesgo obstétrico y a prevenir complicaciones para reducir el porcentaje de mortalidad materna y perinatal, lo que también comentábamos al inicio, el impacto positivo que se llega porque la mujer aprende a reconocer, la mujer y su familia, a reconocer si está frente a un evento adverso, algún riesgo, alguna señal de peligro, y esto puede hacer que tome la decisión de ir a tiempo a la emergencia de aquí o del hospital o de su unidad más cercana para que puedan determinar el grado de riesgo y de acuerdo a eso pues disminuir la mortalidad materna y perinatal. Todo profesional de la salud debe estar sensibilizado, informado para recomendar la educación prenatal oportunamente y apoyar con un buen acompañamiento. Y por eso, pues, con regularidad vemos que en el WhatsApp la doctora Mónica Solórzano, que es quien está a cargo de los talleres, conjuntamente con la obstetriz Mireia Guamán y otro equipo de compañeras licenciados, psicólogos que también apoyan en el evento, la licenciada de estimulación prenatal, estimulación temprana, perdón. Entonces, pero el resto de personas debemos tener conocimiento para poder direccionar, informar a las pacientes que no hayan hecho estos talleres porque, para que formen parte de estos. El doctor Michel Oden, pues es el padre del parto humanizado, y estas son frases pues, que él ha indicado. En el momento del parto habría que eliminar todo lo que es específicamente humano, por ejemplo, durante el parto el gran enemigo es el lenguaje, ya que estimula el neocórtex. Él habla de que el parto debe ser más que humanizado, mamiferizado. Entonces los mamíferos cuando vemos que los animalitos pues paren, ellos más bien buscan un lugar tranquilo donde nadie los moleste. A eso es que quiere que lleguemos, ¿no? De que no sea medicalizado, que esté todo el mundo en el momento del parto, sino las personas necesarias en un lugar cálido, que se sienta segura y apoyada más bien en el momento del parto de esa mujer, porque a la final la protagonista del parto no es el médico, no es la enfermera, no es la obstetriz, sino es esa mamá la que va a tener ese bebé. Michel Oden pues dice que el parto es amor y que no admite instrumental ni medicinas, no hay que perturbar la fisiología del parto, eso debe dejarse o permitir que se desarrolle normalmente. Como dice el doctor Oden, somos mamíferos y de esta manera se naturaliza el parto. Más que controlarlo, hay que guiar a las instancias hacia la conclusión de un fin, que es traer un niño al mundo. Entonces, hay que poner en práctica estas palabras del doctor Oden. Muchos de nosotros tenemos historia de pronto de nuestras abuelas que parían en casa y probablemente también había muertes maternas pues porque antes no se sabía ni por qué morían o si iban en hemorragia. Entonces hay que tratar de un poco de lo actual, pero también con lo de antes. Tratar de que el ambiente sea lo más tranquilo para esa embarazada, tratar de que esté en las mejores condiciones, que se sienta bien, acompañada, apoyada, feliz con su parto a pesar del dolor que esto conlleva, ¿no? Entonces la información oportuna, la educación que se da a la embarazada va a ayudar a desdramatizar. Vienen, por ejemplo, nunca faltan los amigos, los vecinos que te dicen que eso duele mucho, que mejor se haga cesárea. Eso ya inculca el temor, el miedo a lo desconocido que hace que la paciente pues ya vaya con temor. Entonces, si no conoce lo que está pasando con su cuerpo, se imagina muchas cosas negativas y eso hace pues que más bien la influencia sea negativa, que haya mayor producción de noradrenalina y lo que eso más bien hace es que haya más dolor. La educación permite aclarar las dudas que puedan tener al respecto, enfatiza prioridades, permite que tanto el acompañante, que idealmente debería ser la pareja, pues se organicen para el momento del parto, prevé riesgos y imprevistos. Esta es la guía técnica de educación prenatal que está vigente, que es la que vamos a ver un poco ahora, y que está basada pues en reglamentos, en normativas, en la Constitución, no es algo que se le ocurrió a alguien, está ligada al objetivo del Plan Nacional de Disminución de Severidad de muerte materna publicada en el 2018 y habla pues ya de las experiencias que ha habido en otros cantones o provincias, la Constitución de la República, el artículo 45, el artículo 30, que los invito a que lean, pues en todo se garantizan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el embarazo desde la concepción.
En el componente normativo materno, que habla de la preparación para el parto para todos los niveles de salud, y este alcance pues a nivel nacional, es decir, todas las unidades del Ministerio de Salud Pública, primero, segundo y tercer nivel, deben aplicar esta normativa. ¿Cuál es el objetivo institucional? Pues fortalecer el sistema de salud con la aplicación de la guía de educación prenatal como parte de la atención integral. Por lo tanto, todas las embarazadas deberían tener la oportunidad de participar en estos talleres de educación prenatal porque todas las embarazadas tienen derecho a educarse, a informarse y a estar preparadas para el parto, sobre todo las primigenias. ¿Qué es la educación prenatal? Pues es la preparación integral, teórica, física y psicoafectiva que se brinda durante la gestación. Entonces, la educación prenatal viene dividido en partes, digamos, una parte teórica, una parte de actividad física y una parte de estimulación psicoafectiva. Y esto tiene pues ventajas para la madre, para el bebé y para el equipo de salud. Esta foto es nuestra, de un parto en libre posición, está en compañía de su pareja. ¿Cuál es la ventaja para la mamá? Pues tiene menos ansiedad porque conoce, si se le ha informado, se le ha educado en los talleres, pues sabe lo que está pasando con su cuerpo y es capaz de aportar, de apoyarse, sabe lo que tiene que hacer, en qué momento del parto lo tiene que hacer para ayudar a que su parto sea más satisfactorio. Entonces hay una mejor respuesta positiva a las contracciones, una mayor posibilidad de ingresar al centro en trabajo de parto, no que vengan cuando están con uno, sino que como ya sabe cuáles son, o se aprenden las sesiones a reconocer que está en trabajo de parto, va a venir a la unidad o va a ir al hospital, si fuera al hospital, pues cuando ya esté en trabajo de parto activo, ya tenga, por ejemplo, 5 o 6 de dilatación y la espera va a ser menor acá, ¿no? La fase de dilatación dura menos, lo mismo la fase expulsiva, porque pues ha aprendido a cómo tiene que hacer, o cómo son los pujos en el momento del parto para que ayudar que esta fase, que ya es el nacimiento, pues sea más rápida. No se necesita entonces usar fármacos, no necesitamos usar ninguna, ningún medicamento ni ningún aparato para atender el parto. Hay menos riesgo de realizar episiotomías, complicaciones. La paciente y su pareja o el acompañante pueden disfrutar mejor de ese momento. También habrá menos dolor lumbar, menos dolor perineal postparto y pues obviamente la participación de la embarazada y su acompañante. Las ventajas para el bebé, que hay mejor curva de crecimiento, hay menos riesgo de sufrimiento fetal, de que haya complicaciones con el bebé en el parto, menor índice de prematuridad, mejor peso al nacer, mejor ADGAR, mayor éxito en la lactancia y mejor crecimiento y desarrollo. ¿Y cuáles son las ventajas para el equipo de salud? Pues bueno, que hay menos uso de recursos humanos, se trabaja mayor en armonía, ahorro de recursos materiales, el tiempo. No es lo mismo una paciente que llega aquí con 4 y que no sabe, que hay que asesorarla, que recién hay que educarla, estarle enseñando, que una mujer que ya viene preparada. De hecho, los compañeros de la emergencia pues saben que la satisfacción que tienen tanto ellos como personal de salud, como las pacientes, pues es incomparable. Saber una paciente, hay una gran diferencia entre una paciente que ha sido educada, que ayuda, que apoya en el momento del parto, una paciente que no tiene la menor idea de lo que está pasando con su cuerpo y por lo tanto es más difícil la respuesta que pueda dar. Por lo tanto, pues también hay menor disminución, menor riesgo, perdón, de eventos maternos o complicaciones y fomenta el parto institucional. Quien tiene un parto en buenas condiciones, que se sintió satisfecha, pues va a ayudar a que se fomente, va a replicar su experiencia y vendrán más mujeres a tener partos en nuestra institución. Y una de las cosas que se hacía mucho antes, que de hecho era rutinario, entraban hace unos 15 años, tal vez hasta menos, toda paciente que ingresaba a parto en cualquier unidad del Ministerio de Salud, lo primero que era canalizar una vía, por si acaso. Una complicación por si acaso, aunque no se complique por si acaso. Y era lo típico, la vía, el enema, la rasura, era de entrada. Entonces, está comprobado científicamente que estas actividades o estos procedimientos no son necesarios, que no ayudan y por lo tanto, pues, no deben hacerse ya, ¿no? No se realizan. Imagínense
los hombres, por ejemplo, que les pongan un enema, que los rasuren, o sea, es bastante incómodo. Entonces, hay que dejar que todo sea natural, ¿no? Más tacto de los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que indica que el tacto debe hacerse cada 4 horas, no hay por qué estar molestando a la paciente, solo que ella sienta, ya diga que tiene pujos, pues entonces habrá que justificar por qué se hizo esto. Pero, por ejemplo, el rasurar y enema no tienen justificación clínica. Hidratación intravenosa, exploración manual del útero, hacer episiotomías de rutina, solo si vemos que hay una poca distensión del perine y que es probable que el desgarro sea mayor que hacerle una episiotomía, que igual una episiotomía es como que ya fuera un desgarro, pero más controlado, diríamos así, pues solo en esos casos especiales se puede hacer, pero de ahí de rutina, que a toditas las pacientes primigestas, o porque son primigestas, porque es el primer bebé, les voy a hacer, no. Lo mismo la rotura artificial de membranas, romper membranas era pues una cosa de rutina antes, ya no se debe hacer. Maniobras como Cristeler o presión en el fondo uterino, colocación de catéter urinario, inducción de parto. De hecho, primer nivel no puede usar, no debe usar oxitocina para inducción o conducción de parto. Aspiración innecesaria del recién nacido. Si el bebé está bien, pues no necesita que se haga un tipo de aspiración. Monitoreo electrónico fetal continuo, para eso están los Doppler. En emergencia, por ejemplo, no tienen Doppler, pues bueno, pueden usar el monitor al inicio, pero no significa que tiene que estar todo el tiempo la paciente monitorizada. Y control farmacológico del dolor, pues bueno, aquí no se usa la epidural, pero en los hospitales, en algunos hospitales. Y más bien, ¿cuáles son los tratamientos no farmacológicos que ayudan a aliviar el dolor? Pues caminar, que la paciente pueda moverse libremente y en la posición que sienta que le ayuda a aliviar el dolor. El calor local, la ducha, baños de agua, eso hace que también se relaje el músculo y también ayuda a que la percepción del dolor sea menor. Los masajes a nivel de la columna lumbar, técnicas de relajación, que eso también se les enseña en las sesiones de educación prenatal, cómo manejar la respiración en el trabajo de parto, musicoterapia, aromaterapia, visualización, que son técnicas que se utilizan para tratar de aliviar o controlar el dolor, sería la palabra, ¿no? La esferodiamia o Fitmal, que también está indicada en la facilitación, que aparte de que ayuda a relajar, pues también ayuda a aumentar la dilatación. Tiene que haber respeto a los deseos y necesidades de la mujer, como consumir líquidos y alimentos, estar acompañada, llevarse la placenta si quiere, pues porque hay comunidades que sí tienen entre sus creencias, pues que tienen que plantar la placenta, otros comerse la placenta, otros quemar la placenta, pues dependiendo de dónde sea, porque podemos tener aquí en Chone, por ejemplo, pero pacientes que por A o B pasaron por aquí y vienen de comunidades indígenas donde suelen tener este tipo de creencias, entonces hay que respetar eso. Lo que decía hace un rato, ¿hay tipos de preparación para el parto? Sí, esto es importante que sepan, hay 2 tipos de preparación para el parto, la regular y la de emergencia. La regular, que debería comenzar entre las 20 y 26 semanas, en las que se dan las 6 sesiones de educación prenatal. Son 6 sesiones. Y la de emergencia, pues que se brinda a las mujeres que no han tenido la oportunidad antes, que ya vienen o en los días del parto, o en las últimas semanas, 36, 37, y que ya no van a alcanzar a hacer las 6 sesiones, pues se hace una preparación de emergencia. Esta es la división de las sesiones, son 6 sesiones, cada sesión dura aproximadamente 2 horas, el número de participantes entre 6 a 10 por grupo, la periodicidad cada 15 días, dependiendo de las semanas, porque si viene a las 30 semanas, pues no la voy a citar cada 15, sino semanal. Si viene a las 20 o 22, pues sí, ahí sí se puede hacer cada 15 días, idealmente a partir de las 20 y hasta las 38 semanas, ¿no? Cuando una paciente pierde una sesión, se puede reprogramar porque a veces por AB no pueden acudir en la sesión o en la fecha que les toca, pues hay que reprogramar las sesiones para que las cumpla todas. Estas son las sesiones, recordemos, son 6 sesiones. La primera sesión, el tema es educación prenatal, cambio fisiológico en el embarazo y signos de alarma. Segunda sesión, atención prenatal. Tercera sesión, preparación para el parto. Cuarta sesión, atención del parto y apego precoz.
Quinta sesión, puerperio y lactancia. Sexta sesión, ambientación de la gestante en el lugar del parto. En esta última sesión se hace la clausura, se entrega certificado a cada participante. Y en cada sesión que se hace, pues hay una parte teórica, hay una parte de ejercicios o gimnasia, relajación y respiración. El ambiente pues tiene que ser adecuado. Aquí más o menos mencionando otra vez cada sesión, lo que se habla, pues, ¿no? Educación prenatal, que es la educación prenatal, los cambios en el embarazo y los signos de alarma. La segunda sesión, pues, importante, la atención prenatal y todo lo que se hace en la atención prenatal, evaluar los riesgos, los exámenes que deben hacerse. En la tercera sesión, pues, se les enseña cómo determinar cuándo están en trabajo de parto, cómo se da el mecanismo del parto y el plan de parto y transporte. En la cuarta sesión, pues se les enseña las diferentes posiciones para el parto, o sea, partos en libre posición, la importancia del apego precoz o piel con piel. La quinta sesión, puerperio y lactancia materna, y también se habla de los signos de alarma del bebé, las técnicas de amamantamiento y extracción. La sexta sesión, adaptación de la gestante al medio donde se va a realizar su parto. Es importante que la paciente conozca, al menos en nuestra unidad, pues que tenemos una sala de parto intercultural y que puede estar acompañada durante su trabajo de parto y parto. Más o menos un poco esquematizando los ejercicios que se pueden o se hacen en la educación prenatal, que más que todo van dirigidos a la parte lumbar y perineal, ¿no? Las posiciones que se pueden obtener en el periodo de dilatación y lo mismo en el momento del parto, como ustedes pueden ver, vertical, en cuatro, en la espera, en cuclillas, de lado, como mejor se sienta la mujer. En el protocolo de estimulación prenatal, pues bueno, se hace la captación, el registro de inscripción. Todos sabemos que pues ha habido cambios inicialmente, hace 5 años se empezó en el área de estimulación temprana, solo se hacía una vez al día, por semana, perdón. Luego, pues ya a partir de este año se adecuó uno de los espacios muertos, pero pues tenemos la dificultad de los olores y por eso ahora estamos prestaditos en el área de residencia, que es donde se están haciendo las sesiones ahora, entonces, ¿no? Uno igual ha tratado de buscarse un lugar para no parar. De acuerdo a las personas que se van inscribiendo, pues hacen cuántas hay por cada sesión, como ya dijimos, 2 horas en que se da la bienvenida, empieza a hablarse de los temas en la composición teórica, unos 20, 30 minutos, luego viene la gimnasia física, unos 30, 40 minutos también, y finalmente la preparación psicoafectiva, donde se enseña técnicas de relajación, masajes, ¿no? Etcétera. Y finalmente, pues, se deja recomendaciones y la fecha de la siguiente cita. Tenemos materiales que ayudan a la estimulación, diversas técnicas, música, ¿no? Ya en las sesiones en sí se hace la sección bienvenida, se toma los signos clínicos porque hay que evaluar el SCORMAMA antes de cada inicio. Se llena la tarjeta integral, se registra las sesiones. Lo que decía, pues hay que tomar los signos vitales porque, como decíamos, no hay contraindicaciones absolutas para la educación prenatal. Pacientes, por ejemplo, con cardiopatía, nefropatías, preeclampsia, hipertensión, placenta previa, cerclaje, antecedentes de parto prematuro, no están aptas para realizar la actividad física, que es parte de la educación prenatal o de las sesiones, pero sí puede estar o participar en la parte teórica, conocer lo que está pasando en cada sesión, conocer la parte teórica de cada sesión, aunque no pueda participar de los ejercicios físicos, por lo tanto no es una contraindicación absoluta, simplemente no va a participar de una de las partes de las sesiones que ya hablamos, que hay una parte teórica, física y psicoafectiva, pues no participará en la actividad física, pero sí en la teórica y psicoafectiva. Y contraindicaciones relativas en las que se puede interrumpir si ya están en las sesiones, que en ese momento de pronto sientan mareos, alteración de la visión, vómitos, dolor abdominal, sangrado, dolor precordial o en el pecho,
son condiciones pues, que en ese momento nos hacen que tengamos que parar la sesión y verificar qué se puede hacer. Las perlas de la educación prenatal no tiene contraindicaciones, todas estas antiparejas pueden recibirlo, no se opone a la ciencia y tecnología, debe iniciarse idealmente a las 20 semanas, nunca es tarde para hacerlo, porque por eso existe la psicoprofilaxis o educación prenatal de emergencia. Se debe brindar un buen acompañamiento durante todas las sesiones, es inherente a la obstetricia, debe ser brindada por personal altamente calificado, que están muchos compañeros, médicos, enfermeras, médicos familiares y obstetrices capacitados en el tema. No olvidar que pues lo que se logra pues es disminuir la mortalidad materna y perinatal. Debe haber un buen trabajo en equipo, integración familiar, con buen acompañamiento de acuerdo a la edad gestacional, pues y debe haber mística de servicio y humanización. Y como dice el doctor Michel Oden, para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Es importante que tratemos de cambiar las ideas un poco erróneas. A veces cuando nos formamos en la universidad pues aprendemos de una forma y a veces nos mecanizamos o lo hacemos todos tal cual lo aprendimos. Hay que ir un poco cambiando esa mentalidad y ver pues que las estrategias que tratan de implementar a nivel mundial, no solamente en el Ecuador, pues la finalidad es lograr pues un embarazo sano, un bebé a la final sano, un parto feliz, pues y mucho de esto también depende de nosotros. Entonces, la educación prenatal finalmente, pues, es una herramienta para reducir la mortalidad materna y perinatal. Vamos a realizar un pretest y un posttest que se los va a hacer llegar en el momento adecuado para que puedan ustedes cumplir con esta capacitación. Esperamos pues que les sirva a todos y que pues esto nos ayude a participar más desde todos los ámbitos, desde cada una de las actividades que hacemos, odontología, laboratorio, ecografía, un poco más empatizarnos con este tema, pues y las pacientitas que tengamos en nuestra atención en estas diferentes áreas, poder dirigirlas o direccionarlas a realizar los talleres si es que nos damos cuenta en que no están participando en los talleres. Mucho más si son pacientes que corresponden a nuestra parroquia como tal, como Chone. Finalmente, pues miren esa imagen, lo que se necesita es ver caras felices, no solo en las barriguitas, sino en la sonrisa de las madres que están en la foto. Y a la izquierda, pues ese bebé sano que todas esas mamás y nosotros también como profesionales, pues nos alegra que pudieran tener esas madres y que una parte de ese logro, pues haya sido basado en la educación prenatal. Importante recordarles que todo esto también tenemos que asesorarles en el momento de la consulta, la importancia de los controles prenatales, que mínimo recomendados son 5, realizarse las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas, participar en los talleres de educación prenatal, hacer la asesoría del plan de parto y transporte, asesoría en anticoncepción y en lactancia materna. Compañeros, les agradezco por escuchar y pues los invito a que participen con el test y post-test.